¿Qué pasó, mi gente de YouTube? En el día de hoy tengo un pequeño top 8 de las mejores motos para principiantes naked. Motovlogs todos los domingos a las 4 p.m. Quiero dar un poquito a que sepan antes de comenzar el video. Puede ser que un par de estas motos ustedes consideren que no es para principiantes, pero bueno, tengan en mente que esta es solamente mi opinión y yo soy solamente una persona en internet que hace videos de motocicletas y bueno, esta es mi pasión. Y bueno, vamos a comenzar. La primera moto que voy a recomendar tipo naked para principiantes sería una Pulsar 200 NS. Para el que no conoce estas motos, esta es una marca de la India, que por cierto ellos compraron la KTM, y mucha de la tecnología de estas dos compañías se han unido para crear una moto de la India de mayor calidad a un menor costo. Te puedo recomendar que esta moto no es una moto que se va a dañar en cualquier lugar. Aparte, las piezas son muy fáciles de conseguir. Créanme que si están buscando algo sencillo y no muy costoso para comenzar, esta sería una de las motos. Comparten mucho la tecnología con la Duke 200 y la Duke 390. Y por este motivo, la siguiente moto sería una KTM Duke 200 o 390. Si estás buscando algo con un poquito más de poder o de personalidad, diría yo que la Duke 200 o la 390 sería la mejor opción. Esta es una moto que realmente es como una supermoto que la han transformado en una moto naked. Muy cómoda, bueno, no exactamente tan cómoda porque las KTM no son muy cómodas que digamos, pero comparado a una Sport sí es algo muy cómodo. Y bueno, realmente te recomiendo a que chequees un par de videos por ahí en el internet para que veas y te decidas a ver si te gusta, te llama la atención, o puede ser que tal vez esta moto no es para ti. Bueno, la siguiente moto sería la Honda Grom 125. Esta es una moto extremadamente pequeña. Diría yo que cualquier persona con conocimientos o sin conocimientos puede agarrar esta moto. Es solamente 125 cc's. Cuidado que hasta un poquito menos, pero por alguna razón redondean el número. Y esta es una moto realmente que te permite hacer lo que te da la gana diría yo, de una manera muy seguro, ya que no vas a estar en tanto problema en caso de que se te vaya el acelerador o metas un frenazo o lo que sea. Es una muy buena moto para aprender y también para divertirte. Lo que yo sé y he escuchado de estas motos es que si tus amigos tienen unas de estas y son varios, eso hace que se multiplique la calidad de diversión que vas a tener. Ahora, para la siguiente moto, que sería un clon copia o prácticamente la misma cosa, sería una Kawasaki Z125 o 125 Pro. Esta es una moto prácticamente igualita a la Grom, posiblemente con un par de diferentes colores o diseños, pero es exactamente lo mismo y es la moto que compite con la Grom. Igual estas dos motos son motos difíciles de encontrar en el mercado latino, pero creo que Kawasaki está empezando a hacer el marketing que la Honda no ha hecho en el mercado latino. Así que pon el ojo si tienes una tienda de Kawasaki y pregunta a ver qué está sucediendo. Bueno, para la próxima moto sería una moto un poco más grande. Esta sería la KTM Duke 690. La estoy incluyendo aquí porque me parece que a la larga muchos de ustedes van a agarrar las motos y las van a vender y se van a comprar una más grande. En mi caso, yo creo que una 690, que es solamente un cilindro,
creo que no es mala opción. Tampoco es una moto que te va a arrancar las manos o la cabeza o lo que sea, pero sí es una moto que se mueve relativamente más rápida, es más fácil para hacer otras cosas. Y bueno, en general me parece que es una muy buena moto para comenzar también. Nada más que tienes que ser un poquito más cuidadoso y, más importante, tienes que confiar en tu habilidad de aprender y ser responsable con la moto. Ahora, para la siguiente moto, esta sería una FZ07. Estoy incluyendo esta moto ya que es una moto realmente que diría yo que es para un nivel intermedio, pero la estoy incluyendo como una moto para principiantes por el hecho de que si te controlas, tienes la mente fría y decides aprender poco a poco y quedarte a la larga con esta moto, esta es una moto que realmente te va a permitir controlar y, dependiendo de la situación, juzgar cómo vas a actuar con la moto. Es una moto que es alrededor de 700 cc. Diría yo que no es tan potente como ustedes creen. Ahora, tiene mucho torque, pero no es tan potente en el sentido de caballaje y la velocidad máxima que puede llegar. Así que no te preocupes tanto si te intimida un poco. Si le cambias ese mofle, vas a tener un sonido espectacular. Eso sí te lo puedo garantizar. Y es una moto que te vas a quedar por mucho tiempo. Aparte que también hay muchas maneras de modificarlas y de cambiarles el look. Bueno, para la siguiente moto, esta sería una MT-03, o como se conoce acá en América, una FZ-03. Esta es una Yamaha excelente. Es la versión chiquita de la FZ con un motor 323 Parallel Twin, igual que la R3. Solamente que el gear ratio, ¿cómo se dice eso? No me acuerdo cómo se dice, pero la transmisión te quita un poquito menos de velocidad en comparación a la R3. Pero de igual manera es una moto que es extremadamente rica para manejar. El handling o el manejo o la habilidad de la moto me parece increíble. Es una moto que de seguro domina cualquier situación en la ciudad. Y me parece que esta también es una muy buena moto para cualquier principiante. Incluso yo la manejé y me encantó. Y solamente la manejé como por 10 minutos. También tengo un video por si lo quieren ver. Ahora, la primera moto que voy a recomendar. Y esta yo sé que tal vez me van a tirar un poco de odio, pero wow, esta es la moto que como principiante y como experimentado o intermedio o lo que sea, si estás buscando una naked, esta es la mejor de los dos mundos. Sería la Triumph Street Triple. Esta moto, que es aproximadamente 675 cc, 3 cilindros, se comporta mucho como una R6. Pareciera que se comportara similar a una R6. Te voy a explicar por qué tengo esta moto aquí. Esta moto aquí la tengo porque en ciudad, cuando la manejas, la moto se comporta tan bien, es tan dócil. No vas a sentir esos jalones inesperados, bueno, al menos que realmente le metas al acelerador, pero poquito a poquito la moto realmente se maneja bien, se maneja súper suave, y lo más importante es que esta moto tiene los mejores frenos que yo he probado hasta ahora en una moto de fábrica, o sea, stock, no de competencia. Esta moto realmente es una moto que no vas a querer cambiar. No la vas a querer cambiar. Es una moto excelente. Y bueno, para concluir, para que vean que estando en la ciudad puedes manejar tranquilito, pero cuando estás en la autopista y le metes al acelerador, aquí te dejo un pedacito de un video viejo para que veas.
Bueno chicos, muchas gracias a todos por ver el video. Si este video te gustó, métele un like a ese video, al video, claro. ¿A qué más le vas a meter like? Métele un like, posiblemente déjame un comentario y si tienes a alguien que le puedes recomendar el video, dale share, etcétera, lo que sea. Y no olvides de suscribirte a Frankie Moto. Cualquiera de ustedes, sería un gusto si me dicen para la próxima qué clase de videos les gustaría que hiciera. Bueno, trato de complacer a todo el mundo. A veces tengo muchos mensajes y es difícil hacer eso. Ahorita me voy a concentrar en las mejores motos para principiantes de cada clase, para que tengan eso en mente. Posiblemente lo voy a estar subiendo los domingos y tal vez durante la semana voy a estar subiendo videos genéricos que, bueno, no son genéricos, pero son videos viejos que nunca he soltado porque, bueno, necesito mantener ese movimiento. Y bueno, no importa. Muchas gracias a todos y nos vemos luego. Este es Frankie Moto. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal. Además, si te gustó este video, dale click en ese like button. Quítate y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.